La historia que os vamos a contar hoy pasó hace muchos años en una pequeña ciudad de Francia y salió en todos los periódicos locales. Este vídeo es especialmente oscuro, así que si sois sensibles os recomendamos que no sigáis viendo. Nuestra protagonista es una niña de 10 años, hija única y de padres pudientes. Su pelo era oscuro y sus ojos verdes. Asistía a un buen colegio donde tenía muchos amigos y disfrutaba de todos los juguetes que un niño pudiese soñar. Sus padres eran cariñosos con ella, pero la verdad es que muchas veces se sentía sola, porque tenían que asistir a compromisos sociales y la dejaban en casa al cuidado de una anciana tía-abuela que no le hacía mucho caso. Su vida cambió cuando sus padres decidieron conseguirle un adorable cachorrito para que la acompañase por las noches y no se sintiera tan solitaria. El cachorro creció y se convirtió en un precioso perro. Con los años, la niña y el perro se volvieron inseparables, y ya no se sentía triste cuando sus padres se iban. Lo llevaba a todas partes con ella, era su mejor amigo. El perro dormía con ella en la habitación y tenía la costumbre de meterse debajo de la cama a dormir todas las noches. La cama de la niña era muy grande, de color blanco, con un dosel. Toda su habitación era como de princesa. En ocasiones la niña tenía pesadillas y le costaba descansar bien. Cuando se sentía angustiada o asustada, asomaba la mano por debajo de la cama y se dejaba lamer la mano por el perro. Era como un código entre ella y el animal. Ella se tranquilizaba. Este truco la ayudaba a dormir. Una noche de verano, los padres pasaron a despedirse de la niña antes de ir a una cena. La arroparon y le dieron un beso de buenas noches. La niña se había pasado todo el día jugando en la piscina con el perro, así que estaba realmente cansada y no tardó en dormirse. Se sumió en un sueño profundo. Por la noche, sobre las 2 de la mañana, un ruido la despertó. Eran como rasguños. Al principio suaves, pero se hicieron cada vez más fuertes. Desde su cama podía contemplar con la puerta abierta el largo y oscuro pasillo. Tenía la sensación de que algo se acercaba, arrastrándose. En el silencio se escuchó el crujido de la madera. Cerró los ojos de golpe y, temerosa, recordó el cuento que le había leído su padre la noche anterior. Era sobre un monstruo atrapado dentro de un armario que intentaba salir arañando la puerta. Le entró el miedo y bajó la mano para acariciar a su perro. Si le lamía la mano, podría tranquilizarse. Sintió la lengua del perro y se calmó. Poco después se quedó profundamente dormida de nuevo. Cuando se despertó por la mañana, llamó al perro, pero no lo encontró. El perro no estaba debajo de la cama, como de costumbre. Bajó las escaleras de su gran casa hasta el pasillo de la entrada, para encontrarse con algo realmente espantoso. En el espejo del recibidor podía leerse con letras rojas: "No solo los perros lamen". Estaba escrito con sangre. Dio un grito de terror y salió corriendo. Al llegar a la cocina notó una sustancia viscosa en sus pies. Era sangre. Siguió con la mirada el rastro de huellas rojas que había dejado en el suelo, hasta un gran charco de sangre donde había algo tirado. Era el cadáver de su perro desangrado. Se desmayó. Se dice que cuando los padres la encontraron, la niña estaba totalmente trastornada. Tenía la mirada perdida, el pijama manchado de sangre y solo decía: "¿Quién me lamió?". Según los investigadores, el perro llevaba muerto desde el principio de la noche. Entonces, ¿quién o qué fue lo que lamió a la niña debajo de la cama? No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo.